construir un objeto de estudio. Entonces, el paradigma tiene teoría. La teoría, ¿qué es una teoría? Es un sistema proposicional, es un sistema compuesto por proposiciones, y las proposiciones están integradas por puntos de vista. Una proposición es un conjunto de palabras, un conjunto de palabras con el cual representamos una idea acerca de una realidad. Una proposición. Poníamos el ejemplo de la teoría de las élites de Vilfredo Pareto, sociólogo italiano, que dice que toda sociedad pasada, presente, futura está conformada por élites. Una élite es un grupo minoritario de personas que dominan la mayoría. Entonces, esta teoría contiene 86 proposiciones. La proposición más general de la teoría de las élites es que en toda sociedad pasada, presente y futura existe una élite que domina la mayoría. Pues con esta teoría yo puedo generar un objeto de estudio. Con esta proposición, las proposiciones se convierten en hipótesis. La hipótesis es un conjunto de palabras que expresa una idea clara acerca de un fenómeno de la realidad y que enjuicia esa realidad a partir de esta hipótesis, de esta proposición. Entonces nosotros podemos decir que la generación de un proceso de urbanización de una ciudad es el resultado de la formación de una élite, que la élite industrial o la élite de servicio es la que está generando el proceso de urbanización. Pero podemos tener 10, 20 proposiciones, hipótesis que van conformando ese objeto de estudio. Cómo se formó la ciudad de Puebla. Ah, no, que en 1531 se funda la fundación histórica, pero ha ido evolucionando. Siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. En cada uno de estos siglos, el crecimiento de la ciudad de Puebla se ha ido configurando poco a poco, con agentes históricos urbanos distintos, diferentes. Ahora hablamos de un proceso de urbanización que analiza ese castel, la relación entre espacio y sociedad.
Cuando analizamos la interrelación entre espacio y sociedad, el espacio urbano es un producto social. Es el resultado de las relaciones sociales entre los grupos. Bueno, las proposiciones se convierten en hipótesis. La hipótesis, ¿qué nos dan? ¿Qué nos proporcionan las hipótesis? Nos proporcionan variables. ¿Y qué es una variable? Es la variación que sufre un fenómeno de la realidad. Entonces, a lo mejor una hipótesis nos puede ofrecer 20, 30 variables para que estudiemos con esas variables la conformación de la ciudad, el proceso de urbanización. Entonces, una variable es un evento que puede variar a través del tiempo y el espacio. Hay variables cuantitativas y variables cualitativas. Variables cuantitativas son las que se pueden cuantificar, como por ejemplo una variable cuantitativa de la población, la podemos cuantificar. Otra variable cuantitativa, ¿por qué? Porque podemos decir, hay población urbana, población rural, ¿cuánto? Aquí hay 100,000 o 120,000 población urbana. Ahí hay 80,000 población rural. Y hacemos un índice de urbanización, población urbana entre población total por 100. Y si el índice de urbanización es mayor que el 50%, esa localidad es una ciudad. ¿Por qué? Porque tiene mayor población urbana que población rural. Y después vamos cambiando de componente para decir que tiene una población económicamente activa, más urbana, más dedicada a esta población a actividad urbana como es la industrialización y los servicios, más que actividades rurales. Pero también tenemos variables cualitativas, como el amor. No la podemos medir, es cualitativa, pero sí se puede transformar en una variable cuantitativa a través de parámetros. Un parámetro para medir el amor puede ser a través de el número de veces que se encuentran diariamente. Yo le puedo decir a una señorita, ay, sí, que la amo, que no sé qué, pero la veo cada 2 años
Como yo, y tú como que no me quieres, cada 2 años me hablas, nos encontramos, no. ¿Por qué? Porque un parámetro para medir el amor es que el encuentro sea permanente. Sí. El número de detalles, el número de caricias, el número de besos. Estos son parámetros que miden la relación amorosa, pero es una variable cualitativa que se convierte en cuantitativa, que le podemos cuantificar. Bueno, entonces, las variables que miden la urbanización son muchas. Población, actividades económicas, ¿sí? Crecimiento físico de la ciudad, el número de hectáreas que cada año hace crecer, se convierte en hectáreas urbanas. Cientos de variables. La importación, la exportación, el número de casas, de vivienda. Hay muchas variables que miden la urbanización. Los procesos que integran la urbanización, como el proceso de industrialización, el proceso de expansión de los servicios, como el proceso de escolaridad. En fin, hay muchos procesos constitutivos de la ciudad y cada uno de esos nos arroja variables para estudiar diversas formas de crecimiento urbano, el crecimiento demográfico, crecimiento económico, crecimiento físico de la ciudad, el número de hectáreas que cada año se agregan a la ciudad. Entonces, el estudio de la ciudad y el conocimiento de la realidad urbana se hace a través de variables. ¿Por qué? Porque todas las ciencias sociales, todas las ciencias naturales, estudian el cambio. ¿Y qué inventaron las ciencias sociales y naturales para estudiar el cambio de la sociedad o el cambio de la naturaleza? Inventaron las variables para medir el cambio, porque una variable, decíamos, es la variación que sufre un fenómeno a través del tiempo y el espacio. Y las variables estudian el cambio social o natural. Para estudiar el cambio urbano necesitamos, entonces, a través de variables. Las variables para estudiarse necesitan operacionalizar y entonces hablamos nosotros de índice, la formación, el índice, estudian los cambios del fenómeno.
necesitamos un indicador y un índice. Por ejemplo, un indicador para medir el crecimiento de la ciudad puede ser el número de hectáreas que se le ha agregado a la ciudad año con año. Es un indicador. Pero ese indicador se tiene que convertir en índice. El número de hectáreas, hacemos un índice. Y ese índice puede ser la tierra urbana entre tierra total por 100 y nos dice que el índice de tierra urbana es mayor que la tierra agraria, agrícola. Todo índice para hacer un índice tenemos 5 o 6 formas de hacerlo. Un índice siempre es A entre B por 100. El porcentaje es la fórmula matemática para hacer cualquier índice. Pero también la tasa de mortalidad, la tasa es la relación entre una parte y el todo por 1000, por 10,000, por 100,000. La razón, la proporción, son 4 fórmulas matemáticas que nos sirven para construir índices. También tenemos en la estadística descriptiva los índices de cantidad. En la estadística no descriptiva, sino inferencial, tenemos los índices de correlación. Entonces hay como 5 o 6 formas de hacer índices. Y los índices estudian el cambio entre los fenómenos. Entonces necesitamos información base de datos para estudiar la variable, hacer los indicadores, los índices. Y después una base estadística. Podemos tener una regresión múltiple, una regresión simple. Y es igual a más bx1. Y, la variable dependiente, la variable objeto de estudio,
podemos decir, el proceso de urbanización de Puebla está en función de X1 de una variable. Esta es una sola variable. Que el proceso de urbanización de Puebla obedece al proceso de industrialización, una sola variable. Bueno, pero en la regresión múltiple hay múltiples variables. Y es igual a A más X0 es igual a X0 beta 0 más X1 beta 1 más X2 beta 2 más X3 beta 3 más punto más X120 beta 120. O sea que este modelo múltiple lo estoy construido con 120 variables que intervienen para explicar, en este caso, el proceso de urbanización. Y es la variable objeto de estudio. Pero no solo tiene una variable, esta la he construido de forma múltiple, con 120 variables que están definiendo cómo se dio el proceso de urbanización de la ciudad de Puebla. Entonces tenemos base de datos, base estadística. Tenemos procesos de correlación entre variables, modelo de explicación estadística. Pero las variables que están explicando mayormente la conformación de un proceso de urbanización de una ciudad cualquiera. Entonces, el paradigma nos generó una lógica de hipotético-deductiva para investigar el proceso de urbanización. Y entonces, primero, el paradigma es un modelo de representación de la realidad integrado, conformado por muchas teorías. El paradigma, decíamos, tiene teoría 1, teoría 2, teoría 3, teoría N. Esas teorías nos dan proposiciones. La teoría está integrada por proposiciones. Las proposiciones, ese punto de vista sobre un fenómeno de la realidad, tiene muchas proposiciones, 1, 2, 3, N proposiciones. Esas proposiciones se convierten en hipótesis. Si la teoría tiene 30 proposiciones, puede formar 30 hipótesis. Y la hipótesis es un conjunto de palabras que expresa claramente una idea negativa o positiva sobre un fenómeno de la realidad. La hipótesis es un juicio a priori o a posteriori que se realiza sobre un fenómeno de la realidad que está ocurriendo o que ya ocurrió. Bueno, y esas hipótesis que convierten
en juicios, afirmativo o negativo, sobre un fenómeno de la realidad. Se requieren de variables. La variable es la variación que sufre un fenómeno de la realidad a través del tiempo y el espacio. Pero esa variable, que es la variación que sufre un fenómeno a través del tiempo y el espacio, esa variable la vamos a formar, la vamos a analizar a través de la formación de indicadores e índices, decíamos. Un indicador para estudiar urbanización, el crecimiento urbano, puede ser el número de hectáreas que cada año agrega a la ciudad, de hectáreas agrícolas, la convierte a hectárea urbana. Entonces hacemos un índice. ¿Cuál es un índice de urbanización? ¿Cuál es el número de hectáreas urbanas entre el número total de hectáreas por 100? Si hay más hectáreas urbanas, esa localidad es urbana. Si es mayor del 51%. Si es menor, la localidad es agrícola. Y entonces, después necesitamos un banco de información, base de datos, base estadística. Es decir, Alberto, bueno, entonces, esos índices necesitan una base de datos. La base de datos necesita una base estadística, ya sea regresión simple, regresión múltiple. ¿Sí? Y decíamos que necesitan un modelo estadístico para poder hacer el análisis estadístico de ese objeto de estudio. Modelos de explicación científica, modelos de correlación. Y bueno, y entonces del paradigma se derivó una lógica
hipotético-deductiva de investigación de la urbanización. Hay muchos modelos. Pero modelos de explicación suscitados por el paradigma, por la teoría, por las proposiciones que integran la teoría, por los índices, por la hipótesis. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, compañero o compañera? ¿Hay alguna pregunta? Bueno. No, profesor. No, profesor. Bueno, entonces vimos cómo a través del paradigma de sus teorías se van generando lógicas de investigación científica. Pero la importancia de conocer los paradigmas de la ciencia, paradigma marxista, funcionalista, estructuralista. Hay muchos paradigmas. Por ejemplo, está voy a tres paradigmas. El paradigma individualista, el paradigma de la totalidad y el paradigma sistémico. Entonces, el paradigma individual que nos dice el modelo de sociedad que nos pone es que la sociedad esté en función de la conducta individual, cómo se comportan los individuos en la sociedad. Eso determina todos los fenómenos sociales, la explicación de la sociedad. Por tanto, el modelo de explicación de la sociedad está en función de la conducta individual. Ahí está el modelo. Los individuos, la conducta del individuo en la sociedad es la clave interpretativa, es lo que explica cualquier fenómeno de la realidad. El cambio de la sociedad es un cambio individual. Cambian los individuos, te cambia la sociedad. Ese en el paradigma individual o individualista. Está otro paradigma que es el paradigma de la totalidad. Paradigma marxista. El modelo de sociedad es que la sociedad está en función de las totalidades parcial 1, totalidad parcial 2, totalidad parcial 3, hasta totalidad parcial n. Ese conjunto de totalidades parciales
Es el modelo de la sociedad que nos ofrece el paradigma de la totalidad. ¿Y cuál es el modelo de explicación de la sociedad? La sociedad está en función de las totalidades parciales. Ahí está el fenómeno. Ahí está el modelo. O sea, la sociedad está integrada por un universo, por un conjunto de totalidades parciales. Pero una totalidad parcial explica el cambio de la sociedad. Esta totalidad parcial que puede ser la totalidad económica o la totalidad cultural o la totalidad política. Una de ellas en cierto momento explica a la sociedad en conjunto. Eso se llama el paradigma de la totalidad. Tercer paradigma. El paradigma sistémico. La sociedad es igual, está compuesta por subsistemas. Subsistema 1, 2, 3, 4, N subsistemas. Y el modelo que explica el cambio social es que la sociedad está integrada por el subsistema 1, subsistema 2, subsistema N, que cualquier subsistema de estos explica el cambio de la sociedad. Bueno, les voy a introducir en el urbanismo. Utilizamos a veces el paradigma funcionalista. Y hay varias interpretaciones. De Bronislaw Malinowski, que es un antropólogo que creó el paradigma funcionalismo, está en la antropología. Y en la arquitectura y el urbanismo, Le Corbusier, que él dijo que lo urbano está determinado por 4 funciones. Paradigma funcionalista tetralógico, pues tiene 4 funciones. Por la función, sí, por 4 funciones. Una cosa es, él decía, la función de habitar la función pues de dormir, la función de recrear, y la función de trabajar. Estas 4 funciones
y la realizamos en la vida, vamos a estar construyendo la ciudad. Y así tenemos muchos paradigmas. Cada paradigma es un modelo de representación de la realidad. Yo puedo representar cualquier realidad producto del comportamiento individual, del paradigma del individualismo. El comportamiento del individuo determina a la sociedad, en este caso, al urbanismo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, compañero? No, profesor. Está explicando cualquier fenómeno. ¿A través de qué? De las teorías que integran ese paradigma. En la teoría científica de la cultura, Bronislaw Malinowski, este antropólogo que generó el paradigma funcionalista en la cultura, tiene un libro que se llama Teoría Científica de la Cultura. Ahí generó el paradigma y lo ejemplifica. Entonces, es a través de la interrelación de necesidad, institución y función que se genera, que se construye todo tipo de sociedad, todo tipo de cultura. Entonces, en su libro Teoría Científica de la Cultura, Malinowski ven que Le Corbusier fue un paradigma funcionalista tetralógico de 4 funciones. Malinowski pone cientos de funciones. Desde primero hay necesidades. Por ejemplo, la necesidad de defender a la población, crea una institución que es el ejército. El ejército cumple una función de asegurarle, dotar de seguridad pública a la población. ¿Cómo? Ah, bueno. Después pone a la necesidad de reproducción de la sociedad. Se genera una institución. ¿Cuál es? La familia para reproducir a la sociedad. ¿Qué función cumple la familia? De reproducción de la especie humana.
vaya reproduciendo cada vez más, porque si no, desaparece la población humana. La familia cumple esa función reproductiva. A la necesidad de conocer la realidad, crea una institución que es la ciencia. ¿Qué función cumple la ciencia? Una función de conocimiento de todas las realidades. Y así él va poniendo miles de necesidades y la relación entre necesidad, institución o función es va a ser la creación de la sociedad. Entonces, a través de las funciones de la relación entre necesidad, institución, función, difusión, que se crea el paradigma funcionalista. En el contexto urbano, hay otro urbanista que dicen que la urbanización es producto de la satisfacción de las necesidades básicas de la ciudad. La necesidad de comunicación, de movilidad, de transporte, de la necesidad del metabolismo, de estudiar cómo funciona la ciudad. Estas necesidades básicas son las que construyen la ciudad. En cambio, habíamos dicho que dentro de la concepción primaria, ¿no?, de Manuel Castel, del urbanista, del primer Castel, hablaba de que en su libro La cuestión urbana, dice, el sistema urbano está integrado por 5 componentes: producción más consumo más circulación de producción, consumo, circulación, distribución, y el quinto elemento, que es la gestión urbana. A través de estos 5 componentes se constituye el sistema urbano. Es una concepción marxista del urbanismo, el paradigma. Entonces ya vimos que cada paradigma tiene una forma de modelar la ciudad, de explicar la sociedad urbana y la sociedad en su conjunto. Entonces, por eso es importante conocer todos los paradigmas de la sociedad. Para la psicología, la psiquiatría,
el paradigma la sociedad es un producto mental. Entonces, a Sigmund Freud, fundador de la psicología, la sociedad del individuo es producto de la mente. Él decía de el instinto de vida y el instinto de muerte. Cada paradigma nos da un modelo de representación de la realidad. ¿Con qué variables estudiarlas? ¿Con qué índices? Cada religión nos da también un paradigma religioso de cómo representar el cambio de la sociedad del ser humano. Para el cristianismo, para Jesús, es el paradigma del amor. El amor lo puede todo, lo cambia todo. Sin el amor no hay posibilidad de cambio en el ser humano. Bueno, a él es eso. Freud va a decir que es la sexualidad. Para Buda va a decir que es la superación, es lo que hace sufrir al ser humano. Es quiere apropiarse de la totalidad. La ignorancia también origina el sufrimiento humano.
que debe apropiarse de la totalidad, también origina el sufrimiento humano. Cada paradigma es un modelo de representación de la realidad, plasmado en un conjunto de teorías, por lo que el paradigma está integrado por muchas teorías. Las teorías por proposiciones. Las proposiciones se convierten en hipótesis. La hipótesis en variable. La variable requiere de índices, indicadores, requiere de variables, de base de datos, de base estadística, de una base explicativa del fenómeno. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Compañeros. No, profesor. Una tarea. Voy a ir a consultar al médico para el problema de la diabetes. Entonces, en esta clase vimos el papel de los paradigmas en la explicación científica de la realidad. Vimos el paradigma del individuo, individualismo, el paradigma de la totalidad y el paradigma sistémico y el paradigma funcionalista y el paradigma marxista. Y los paradigmas religiosos. Hay muchos paradigmas científicos. El paradigma del relativismo, del estructuralismo. Entonces, todos los paradigmas sociológicos, filosóficos, psiquiátricos, psicológicos, todo paradigma genera un modelo de explicación de la realidad, de la sociedad, de cada uno de los componentes integrales de la sociedad. Bueno, para el jueves yo les voy a pedir que ustedes lean la guía de investigación de los problemas urbanos de Manuel Castel. Está publicada en Editorial Siglo XXI, uno de sus primeros libros.
donde él define qué es la sociología urbana, qué es el proceso de urbanización, la relación, estudia el cambio entre espacio y sociedad. Eso es el proceso de urbanización. Después, ¿qué es la estructura urbana? El sistema urbano integrado por los 5 componentes. Y de último, él estudia lo que es el centro urbano, pero también lo que es el problema, la política de la renovación urbana. ¿Cómo se comenzó a estudiar inicialmente la política de la renovación urbana? Entonces, lean el libro de la guía de investigación de problemas urbanos de Manuel Castellano, ve cómo se llama. Problemas de investigación en sociología urbana. A problemas de investigación en sociología urbana. Manuel Castel. Problemas de investigación en la sociología urbana. ¿Hay alguna pregunta? Compañeros, compañeras. No, profe. Entonces, el libro se llama Problemas de investigación en la sociología urbana. Está en internet. También en la biblioteca de la UAP. En la biblioteca Ronte está. Léanlo. Cada capítulo. Traten. Y el lunes nos vemos entonces. Al martes, que el martes nos vemos. Sí, compañero, ¿hay alguna pregunta? Bueno. No, profe.